Buenas tardes, amigos. A continuación, el derecho y la ciencia. ¿El derecho existe dentro de la cultura como un contenido científico? Es una de los interrogantes que se hacen o que nos hacemos. En primer lugar, conviene considerar los rasgos característicos de la ciencia y después examinar si los objetos jurídicos tienen o no los rasgos característicos de las ciencias. Las reglas del derecho son normas, pero los principios y los conocimientos científicos no tienen estructura normativa. Más, ¿por qué hay ciencias normativas? Nos preguntamos. En efecto, se dice que la ética es una ciencia normativa, aún cuando no contiene normas. Estudia como las normas, pero no en forma normativa, sino por simple enunciación. El objeto de estudio de la ética es la esfera de las normas. Las expone y dice cómo es un deber, mas exponer cómo es un deber no es formular otro deber. La ciencia misma no es un sistema de normas, pero su objeto de estudio puede ser un sistema de normas. Así, cuando la ética cita normas, lo hace a título de materia de conocimiento. La ciencia se define como un conjunto de conocimientos en conexión sistemática en sentido teórico, pero una proposición normativa no es un conocimiento o verdad científica. Los conocimientos o verdades científicas nunca pueden ser proporcionales normativamente enunciados. Recuérdese que en la lógica elemental hay una forma tradicional del juicio. S es P. A su vez, esa fórmula se transforma para las proposiciones normativas en la siguiente. S debe ser P. En el lugar o en el primer caso, el enlace es enunciativo. En el segundo, es una proposición que expresa cómo debe ser algo. Ese deber de ser algo no es enunciativo, sino es el tangible o la proposición como se debe y cómo se debe expresar. La fórmula que se enuncia debe ser, la tomamos como un principio de derecho. ¿Quién es primero? El tiempo es primero en derecho. Esa proposición, ese principio contiene algo que debe ser, no algo que es. En otras palabras, no siempre quien es primero en tiempo es primero en derecho, ya que los asuntos humanos no son tan desluznables en este orden. Las variantes dan como resultados contrarios. Por ello el principio expresa algo que debe ser, pero no enuncia algo que invariablemente es. Se distinguen dos proposiciones. La primera, quien es primero en tiempo debe ser primero en derecho. La segunda, quien es primero en tiempo es primero en derecho. La proposición es enunciativa. Enuncia qué carácter tiene un principio normativo, o sea, que cuando se establece el puro principio, se hace referencia a cómo debe ser la conducta de los hombres. Pero la segunda proposición, descriptiva del principio normativo, no ordena cómo debe ser la conducta de los hombres, sino que enuncia el imperativo. Pero enunciar el imperativo no es ordenar algo que debe ser. De suerte que la doctrina en el derecho civil, penal, administrativo, es un análisis enunciativo de cómo es cada conjunto o sistema normativo. Ciencias del derecho estudian sistemas o formas normativas, pero estudiar sistemas o formas normativas no es formular nuevas normas, sino juicios acerca de proposiciones normativas. Los principios generales del derecho son fundamentales para el sistema normativo y son también normativos, pero el estudio científico de estos principios no establece nuevos principios de derecho. Conviene tener presente esta estructura, porque cuando se dice que la ciencia del derecho es normativa, se cree que dicha normas, mas no es así. Las ciencias del derecho son normativas, no porque componen de normas, sino porque estudian sistemas de normas, es decir, son normativas no por su método o por su forma de construcción, sino por su objeto. Por su método, son tan teóricas como cualquier otra ciencia. Por eso es que este carácter teórico de las ciencias del derecho enfrenta escépticamente a los estudiantes de derecho con la realidad práctica de la vida jurídica, porque esta realidad práctica, el problema es la aplicación de las normas a las situaciones vitales concretas, y en la escuela se estudian su abstracción, las proporciones normativas y no aplicándolas a una sentencia o a un recurso. Por ejemplo, tenemos una realidad.
los arrendatarios deben cubrir el pago del canon de arrendamiento en un término convenido. Lo que hace la ciencia jurídica civil es estudiar el arrendamiento, lo cual no implica establecer una nueva regla acerca del arrendamiento, sino formular el concepto incluido en la norma estudiada. Ahora, puede concluirse que las ciencias son un conjunto de juicios que muestran cómo son las cosas. Por lo tanto, tienen carácter enunciativo, no normativo o imperativo. Pero faltan otros datos, además del que ha quedado señalado. Las ciencias no se producen por medio de actitudes emotivas o sentimentales del espíritu humano. Tampoco se forman dogmáticamente con fe ciega en palabras reveladas para todos los tiempos. Tampoco son de la virtud moral. Las construcciones científicas se originan en la razón, es decir, que las ciencias son una construcción racional. En efecto, los juicios científicos se enuncian racionalmente, reflexivamente, pero en cambio, las normas jurídicas no dependen en forma directa de la abstracción racional. Se dice que el derecho es una manifestación de la voluntad, del querer, y que la creación de normas jurídicas, su aplicación a situaciones concretas, la violación o el cumplimiento de los deberes, el ataque o no ataque de los derechos, es asunto de la voluntad de querer uno a otro, a fin. En cuanto que las ciencias son producto de la reflexión abstracta, el derecho es producto de las actitudes prácticas dependientes de la voluntad. La voluntad, como lo enseña la psicología clásica, es una facultad distinta de la razón o del entendimiento, por más que esté vinculada con el entendimiento, ya que solo se desarrolla la investigación científica, en tanto que hay voluntad para desarrollarla, y en tanto que hay voluntad, se medita. Mientras el derecho es producido en la voluntad, la ciencia es producida por el entendimiento racional, por la comprensión mediante el pensamiento. Y por otra parte, las ciencias tienen la finalidad propia, persiguen la verdad como su valor o fin. En cambio, el derecho persigue el ideal o el fin último en la justicia. En suma, por su construcción metódica formal, las ciencias son enunciativas en forma de juicio. Por lo que respeta a su origen o motivación, las ciencias son racionales. Por lo que toca a su fin, tienen o tienden a la verdad. El derecho, en cambio, no tiene estas características de la ciencia. Es un principio básico, es un principio práctico, nace en la costumbre. No se origina en la construcción racional pura, tampoco tiene como fin la verdad, sino la justicia. En conclusión, por estos rasgos, el derecho no es una ciencia. Puede ser objeto de estudio o de consideración científica, pero no es ciencia.